Colombia celebra 200 años de independencia, porque nuestra historia tradicional cuenta que un motín sucedido en Santa Fe, hoy Bogotá, dio origen a una república libre el 20 de julio de 1810. Pero libertad, república y nación corren el riesgo de ser apenas palabras en un país de población diversa. ¿Cómo se desarrollaron los procesos de independencia? ¿Quiénes participaron en ella y qué intereses persiguieron? ¿Qué país hemos creado a partir de entonces? Estos 200 años significan la posibilidad de reconocer todo el esfuerzo para formar la nación. Que el Bicentenario debe servir a pensar la independencia y no solo a conmemorarla. Para reflexionar hacia dónde vamos también y para ver qué ideales se alcanzaron en la independencia y qué ideales no se alcanzaron. Colombia es una nación con muchas historias, ocultas pero vivas tras la historia tradicional. Son muchas las formas en que podemos contar sus orígenes para celebrar este bicentenario. Soy Lorenzo Acosta, un joven historiador bogotano que emprende este recorrido por el Caribe con la impresión de que los colombianos hemos aprendido poco de nosotros mismos en estos 200 años de independencia. ¿Y esa libertad cómo la sienten ustedes? ¿Cómo la puede vivir usted, por ejemplo? Por ejemplo, con la democracia, que todos podamos elegir nuestro gobernante y no estar atenido a que siempre nos estén gobernando otra gente, otros países. Yo diría que la libertad para los colombianos es algo de lo cual no se habla, porque nadie la pone en duda, porque todo el mundo la siente. ¿Usted piensa que hemos ganado una libertad? Bueno, aquí la hemos ganado. Sí. ¿En qué se puede ver esa libertad? La libertad es que Cartagena es una ciudad de que aquí entra y sale todo el mundo cuando le da la gana y hace lo que le da la gana. Aquí es libre, un país libre. Colombia es un país libre. Emprendo este recorrido por Cartagena de Indias, sede del Encuentro Internacional con Nuestra Historia. En él se reúnen los principales historiadores, extranjeros y colombianos, indígenas y afrodescendientes, para debatir sobre las causas y significados de la independencia. Con ellos y con las voces de la gente común, buscaré las claves para analizar este bicentenario. Comienzo mi ruta por el Camellón de los Mártires con el profesor Jorge Orlando Melo. ¿Por qué los historiadores colombianos deben ocuparse de la historia de Colombia? Conocer la propia historia es entenderse uno mismo. Obviamente, para uno poderse entender bien, debe conocer también la historia de los demás, para que no empiece a creer que lo propio es extraordinario, único, cuando probablemente lo puede compartir con mucha gente. Por eso los historiadores colombianos que tienen la oportunidad de trabajar acá, lo lógico es que se dediquen a tratar de entender qué le pasó a Colombia, qué le ha pasado a cada región, cómo se ha formado el país. Para comprender al otro, debo buscar una historia distinta a la que yo, como cualquier colombiano, he aprendido en la educación primaria. Cuenta ella que gobernantes blancos desarrollaron las libertades ganadas luego de 3 siglos de yugo español para crear una sola nación que se integrara al progreso mundial. Ese relato se conformó en 1910, cuando se celebraron 100 años de la independencia para construir una memoria nacionalista colombiana. Gobiernos en 1910, 1911 querían mostrar en gran parte que estaban abriendo el camino al progreso, que la memoria era una manera de seguir para adelante. La celebración pues de 1910 y de 1911 en este parque, que se hizo este parque, miraba al pasado, pero miraba al futuro. Recordaba a los héroes, aquí tenemos las estatuas de todos los que fueron fusilados por los españoles en 1816, después del sitio de Cartagena, pero también miraba hacia adelante. Entonces, parques son señales de desarrollo urbano. Eran los años en que se le estaba poniendo electricidad a las ciudades, teléfonos, acueductos modernos, etc. Era pues celebrar para progresar. 1910 celebraba a Bolívar, al centralismo y al catolicismo, que el primer centenario tuvo una meta muy nítida
de crear cimiento para una nación unida bajo un modelo francés bastante fuerte, o sea, un modelo de república unitaria, centralista, católica y bolivariana. Entonces entiendo que Colombia es una nación diversa por la herencia colonial de las castas que dejó una población constituida por descendientes de españoles, africanos e indígenas. Los descendientes de españoles se llamaban criollos, un grupo social con pretensiones de nobleza en América. El criollo fundamentalmente es un español americano, o sea, no es un americano a secas, y precisamente se piensa criollo dentro del género español. Por su parte, los integrantes de pueblos indígenas se llamaban indios. Eran súbditos del monarca en calidad de menores de edad por ser católicos recientemente convertidos, lo que les permitió preservar sus costumbres. Estos son pueblos históricos que tenían organizaciones e instituciones, sistemas normativos, una organización política, unas normas de parentesco, unas lenguas, unas formas de aprovechamiento de recursos que son anteriores a la joven República de Colombia. La joven nación colombiana también está integrada por los afrodescendientes, que el comercio de esclavos trajo a América desde el siglo XVI para ejercer los trabajos agotadores que los indios no debían realizar. Fueron llamados negros. Durante la colonia, algunos de ellos lograron librarse de la esclavitud y ejercer oficios artesanales y militares en las ciudades. Los afrocolombianos son los hijos de todos esos sujetos con una identidad definida entre dos continentes. ¿Qué quiere decir afrocolombiano? De afrocolombiano hace alusión a una asunción de lo que cultural y políticamente significa ser descendiente de africanos. Criollos, indios y negros han participado en la construcción de la nación colombiana desde sus diferentes experiencias y posibilidades. Sin embargo, los manuales de historia con los que nos enseñan la independencia solo hablan del heroísmo de los criollos. ¿Por qué hemos recordado a la nación excluyendo su diversidad? Mucho más fácil escribir una historia hecha por los líderes, porque no se hace así las preguntas fundamentales de las desigualdades regionales, de las desigualdades sociales y de por qué perduraron de la colonia hasta hoy. De tal manera que se ha enseñado en las instituciones educativas, que se ha transmitido a la sociedad en general, que el proyecto de nación es un proyecto de una élite criolla, blanca, adinerada, educada, y que los afrodescendientes, los libres de todos los colores y todos estos grupos que participaron no eran sino masas que apoyaban las ideas de estos prohombres. Deberían recordar que todos los pueblos indígenas, o gran parte de los pueblos indígenas de América, se levantaron mucho antes que las élites criollas en la segunda mitad del siglo XVIII, Tupac Amaru y otros movimientos que hay en América, y eso está silenciado en el pasado, está muy silenciado. En el país particularmente el papel de los cunas, de los tules, los alzamientos tules no han sido recordados, por ejemplo. Mire un poco los manuales escolares, es que esa gente nunca aparece en los manuales. Entonces, toda esa gente que está alrededor de nosotros, ¿dónde se ve representada en la historia de esta nación? En ninguna parte. ¿Dónde podré hallar esa diversidad olvidada? Me encamino hacia Palenque de San Basilio para trazar mi ruta de encuentros con otros orígenes de la nación colombiana. La nación colombiana es una colección de historias vivas sobre la independencia. Pero ¿cómo puedo entender las experiencias de los otros? Mi ruta me conduce al encuentro con una de esas historias, 200 años más antigua que la de la Revolución Criolla. Se halla a 60 kilómetros de Cartagena, en San Basilio de Palenque, comunidad de descendientes de esclavos que se fugaron de sus amos para declararse en rebeldía contra la autoridad colonial. Esa rebeldía fue llamada cimarronismo. El historiador palenquero Alfonso Cassiani me guía por entre la tradición oral de San Basilio que Rodrigo Miranda se encarga de enseñar.